Aquí revisaremos funciones de transferencia y veremos algo sobre diagrama de bloques. Las funciones de transferencia nos sirven en control para determinar cómo es que el sistema se comporta con entradas, sin entradas, y nos permite hacer un análisis más sencillo de lo que normalmente sería un sistema muy complejo. Pues, por ejemplo, tendremos nosotros estas expresiones. Y de S, creo que la que teníamos era 13S entre... A ver, ¿cuál era esa? 13S, S cuadrada 10S más 5. Entonces tenemos S cuadrada más 10S más 5. Teníamos nosotros esta expresión. Esta es la transformada de la ecuación diferencial que teníamos anteriormente. Pero esto no es una función de transferencia. Para que sea considerada una función de transferencia, necesitamos nosotros tener una relación de la entrada respecto a la salida. Es decir, esto que tenemos aquí esto es cómo se comporta el sistema, pero cuando tenemos una entrada diferente de un escalón o de un impulso. Es decir, ocupamos nosotros tener una entrada. Recuerden que esto que tenemos aquí es el proceso o el comportamiento del sistema. Y simplemente para que sea considerada una función de transferencia, pues ocupamos saber cuál es la relación entre la entrada y la salida. Entonces, para nosotros esto ya sería una función de transferencia. Esto que tenemos aquí es la relación que tendremos entre el sistema de la entrada y la salida. O en este caso, lo que sea que ustedes vayan a colocar en la entrada respecto a la salida. Esto ya sería considerado una función de transferencia. Ahora la pregunta es, ¿qué significa x de s? Pues x de s puede ser alguna señal o estímulo que le hagamos al sistema. Dicha señal o estímulo puede ser, como lo hemos visto en las prácticas, un valor que es constante y de repente cambia su valor y se mantiene. Esto nosotros lo conocemos como escalón. Y podemos empezar en 0 y podemos terminar en 1. O, siendo algo más general, podemos empezar en algún valor y podemos terminar en algún valor. Que en este caso podría ser cualquier valor. Normalmente empezamos en 0 y terminamos en alguna constante, pero es el mismo comportamiento. Y ustedes ya lo han visto en sus prácticas, de repente tienen un valor, es un valor constante y ese valor constante cambia a otro valor. Este cambio es el que nosotros observamos con la respuesta transitoria, pero después llegan a un estado estable. Van a forzar a que su sistema llegue a ese valor. O también tendremos otro tipo de respuesta donde aplicamos un impulso o una señal muy pequeña en tiempo, pero muy elevada en amplitud. Y esa amplitud va a hacer que el sistema de manera natural nos proporcione la respuesta al impulso. Y eso nos va a dar a nosotros la función de transferencia. Esto también nos da la función de transferencia, pero nos da la respuesta al escalón. Lo vamos a estar revisando. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, esta información, que creo era la original. Vamos a ver cuál era la original. Es esta de aquí. Y' más 10y' más 5y, esto es igual a 0. Es decir, nos vamos a forzar a que el sistema llegue a un determinado valor
se va a degradar de manera natural. Entonces son 10, es 1, 10, 5. Entonces 1, 10, 5. Y esto es igual a 0. Pero si ahora queremos forzarlo a un determinado valor, entonces tendríamos esto. ¿Cómo se va a comportar el sistema cuando nosotros lo forcemos a un valor? En este caso, a 1. Esa va a ser nuestra respuesta. A ese valor es al cual queremos llegar. Entonces ahora tendríamos una representación de esta naturaleza. Sabemos que todo esto es s más 13 entre s cuadrada más 10s más 5. 10s. Sí, 10s más 5. Sabemos eso. Y ya hicimos esta representación, solo que ahora tendremos la transformada de Laplace de esto. 1 en s. Esto, recuerden, es la transformada de Laplace de una constante. Entonces la transformada de Laplace de una constante es la constante multiplicada por 1 en s. Eso ya lo habíamos hecho. Entonces la constante vale 1 y la transformada de esa expresión es 1 entre s. Entonces tendríamos que multiplicar esta expresión. Y ya teníamos información sobre esto. Creo que lo teníamos aquí, la transformada inversa. Tendríamos esta respuesta para fracciones parciales. Y ahora, además de toda esta expresión, pues vamos a tener esa respuesta de 1 en s. Entonces vamos a tener una respuesta similar. Entonces estas funciones de transferencia a nosotros nos dicen cómo se va a comportar el sistema. Y eso nos proporciona información sobre cómo podríamos interpretar, no importa qué tan complejos sean los sistemas, a un determinado proceso. Por ejemplo, tenemos una entrada. Esa entrada tiene su proceso. Esto para nosotros es una entrada. Y ese proceso va a tener una salida. Y nos interesa saber cómo se va a comportar la salida cuando la entrada pasa a través del proceso. En sus clases de matemáticas lo ven así. Esta es su entrada. Todo esto es su proceso. Y esta es su salida. Proceso, o nosotros en estas clases les llamamos función de transferencia o le decimos planta. Lo que sea que le vaya a hacer el sistema a nuestra entrada. Y la ventaja con este tipo de arreglos es que nosotros tendremos esta representación. A esto se le conoce como diagrama a bloques, en este caso álgebra de bloques. Y esta álgebra de bloques nos permite en control establecer cómo es que vamos a poder representar sistemas mucho más complejos. Son sistemas que podemos descomponer y esos sistemas se van agrupando. Y en realidad es algo sencillo esto. Para poder obtener la salida y de s, lo que hacemos es seguir el camino y multiplicar. Por ejemplo, esta g de s multiplicada por esta x de s. Esta x de s va a entrar a g de s y va a salir como y de s. Es decir, y de s va a ser igual a g de s multiplicada por x de s. Lo que sea que valga g de s, lo que sea que valga x de s, siempre es la misma relación. Por ejemplo, si tuviéramos una representación de esta manera. Aquí es g de s. Aquí tendremos nosotros z de s. Y hasta acá tendremos y de s. En este caso, esta es nuestra salida.
Esta es nuestra entrada. Y aquí tenemos una salida que se convierte en entrada. Este es un punto intermedio. Pero observen que la salida y la entrada están divididas por este punto intermedio. Y la función de transferencia para nosotros nos interesa saber qué es lo que sucede desde la entrada hasta que llega hacia la salida. Por ese motivo, utilizamos esa álgebra de bloques. A este punto le vamos a llamar RDS. Y seguimos con la misma representación. RDS debe ser igual a lo que sea que se tenga representado como GDS por XDS. Eso es RDS. Y tendríamos nosotros esto ahora. Esto es RDS. Y RDS va a entrar a, ¿cómo se le puse aquí? ZDS. Va a entrar a ZDS y va a salir como YDS. Pero nosotros sabemos que RDS en realidad es esto. RDS es GDS por XDS. Eso es lo que va a entrar a ZDS. Y aplicamos la misma representación. Quiere decir que YDS va a ser igual a ZDS, que multiplica a GDS por XDS. Y la función de transferencia completa del sistema sería esta. YDS entre XDS, que es nuestra entrada original, va a ser igual a ZDS por GDS. Y para nosotros, esto es la función de transferencia. Lo que sea que ustedes tengan como GDS y ZDS, eso se los va a proporcionar su ecuación diferencial. Una vez que las convertimos en Laplace, o la pasamos a la transformada de Laplace, el sistema es más sencillo resolverlo por las diferentes técnicas que hemos revisado. Y como vamos a estar utilizando programas para resolver esas ecuaciones, pues es algo más sencillo. Esto es cuando ustedes tienen el camino de esta manera. Pero hemos visto sistemas que suman fuerzas. Por ejemplo, sistemas donde la fuerza se va a sumar en un punto. Entonces esta es la fuerza 1, esta es la fuerza 2 y esta es la fuerza total. Probablemente recuerden lo que hemos visto con estas situaciones. Se suman las fuerzas y se aplica una fuerza mayor. Cuando eso sucede, pues tendremos diagramas a bloques con algo similar de información. Aquí nosotros tendremos una GDS con una XDS. Vamos a tener unos cuadros que nos van a indicar si vamos a sumar o no. Entonces para nosotros esto sería una MDS y esto sería una Omega DS o WDS. Y esto también indica que se va a sumar. Y esto va a ser YDS. Entonces aquí se van a sumar las dos. Y es el mismo principio. Analizamos primero el camino para XDS. Entonces, en XDS tendremos esta representación. La salida es GDS, XDS. Y en el otro
la salida es ms por ws. Y esto pues simplemente se va a sumar. Y y de s sería representado de esa manera. Es decir, y de s es igual a x de s, g de s, más m de s ws. Eso sería para nosotros la representación del sistema. Y pues ya tendríamos que resolverlo con qué es lo que sucede cuando x de s es igual a 0, qué es lo que sucede cuando omega de s, o en este caso w de s es igual a 0, qué es lo que va a suceder. Recordarán que estos son sistemas lineales invariantes en el tiempo, entonces podemos hacer ese tipo de análisis. Si, por ejemplo, esto habría sido negativo, es decir, tendríamos esto, más, y esto es menos, pues entonces el resultado simplemente cambia de signo. Si y de s es igual a x de s, g de s, menos w de s por m de s. Entonces de esa manera nosotros podemos estar revisando qué es lo que sucede con cada uno de los caminos, o en este caso, cada una de las funciones de transferencia de esos sistemas, y tener una función de transferencia del sistema completo. Eso es cuando tenemos representaciones en lazo abierto. Es decir, no hay nada que le diga al sistema qué es lo que está sucediendo en la salida. Y pues lazo abierto, tendremos nosotros algo como lo más sencillo que creo que hablamos en la clase. Es cuando ustedes presionan el acelerador. Aquí tienen el pie algo chueco. Entonces presionan el acelerador. Y cuando presionan el acelerador, ustedes van a una determinada velocidad. De repente, si presionan de manera gradual el acelerador, pues van a llegar a una velocidad. Ya no van a tener aceleración. O sea, el cambio entre este punto y este punto, o en este caso el diferencial, se va a hacer prácticamente cero porque ya no va a haber cambio y se va a mantener una constante. O ustedes pueden presionar el acelerador de manera brusca y quizá vayan a tener este tipo de respuesta. El carro va a tratar de ir lo más rápido que pueda y va a tratar de llegar al valor antes. El problema es que el carro se mueve, entonces ustedes van a sentir el golpe de cuando presionan el acelerador. Van a sentir que tiene una fuerza muy muy grande y luego se va a estabilizar. Va a llegar a un valor estable. Estos sistemas son en lazo abierto. Ustedes van a tratar de presionar el acelerador y si lo presionan muy rápido, lo presionan muy lento, de todas maneras van a llegar a un valor. Si lo presionan muy lento, van a llegar pues muy lento. Si lo presionan muy rápido, van a sentir que se jalan y luego van a sentir que se estabilizan. Independiente si lo presionaron muy rápido o muy lento, de todas maneras van a sentir que llegan a un determinado valor y es el valor al cual ustedes tengan aquí presionado. Eso sería en lazo abierto. Y lazo abierto dijimos, no hay nada que le indique al sistema qué es lo que debe hacer si llega a un determinado valor. Simplemente ustedes le piden al sistema que llegue a ese valor. Eso es para lazo abierto. Y lazo abierto no hay nada, dijimos, que le diga al sistema qué es lo que está sucediendo con la salida. Lazo cerrado, por ejemplo, sí le va a decir al sistema. Y lazo cerrado sería algo similar a esto, donde ustedes tienen una entrada. Esa entrada va a pasar a través de un proceso, un sistema, va a generar una salida, pero parte de esa salida
se va a regresar a la entrada. Y lo que va a suceder aquí es que ustedes van a tener una entrada a la cual están forzando al sistema a que llegue, una salida que les está dando retroalimentación respecto a esa entrada, una vez que haya pasado por todo el proceso, y tratan de que la diferencia entre el valor al que ustedes desean llegar y al cual están llegando, pues sea mínima, sea cero. Por eso, estos sistemas, ustedes los ven así. Es su proceso, es su entrada, la salida, y esa salida va a forzar a que se presente lo que conocemos aquí en control como una señal de error. Esta salida que se regresa no solamente es y de s, sabemos que tiene otro valor. Ahorita lo vamos a revisar. Entonces, sabemos, como ya hemos visto por diagramas de bloques, álgebra de bloques, que y de s para nosotros es lo que se encuentre en esta salida. Y lo que se encuentra en esa salida, pues es esta entrada. Lo que sea error va a entrar al proceso y va a generar esa salida. Entonces, para nosotros, y de s es igual a error de s, que multiplica a g de s. Esa es la salida. Pero si observan, el sistema no tiene x de s aquí. No sabemos qué es lo que sucede desde la entrada hasta la salida. Lo que sabemos es lo que sucede desde este punto de error hasta la salida. Eso sí sabemos. Ahora hay que determinar qué significa error. Y eso lo vimos en este mismo video, solo que más arriba. Error significa la suma algebraica de esos dos puntos. Es decir, es x de s menos y de s. Y lo observamos aquí. Es x de s menos lo que sea que valga y de s. Eso es igual a error. Pero sabemos que y de s es esto. Y de s es igual a g de s por error. Sabemos esa representación. Eso lo tenemos aquí. Entonces, tenemos que buscar una expresión que nos pueda ligar a g de s con error. Entonces, se fijarán que tendremos error es igual a una expresión por error y eso resulta algo confuso. En realidad lo que a nosotros nos interesa es saber qué tanto de esta x de s llega hasta la salida y de s. Y eso lo podemos realizar simplemente con estas dos expresiones. Y de s, tenemos aquí error por g de s, y sabemos que error es igual a x de s y y de s. Y si observan, tenemos aquí nosotros, aquí y de s, y tenemos y de s. Y aparte tendremos x de s. Y tenemos una expresión de error que en realidad pues no nos está interesando mucho, simplemente son los conectores entre estas dos expresiones. Pero sabemos que error es igual a esto y error está presente en esto. Entonces vamos a sustituir esta expresión en esta para poder tener una relación de todo el sistema completo. Esto podría complicarse si no nos ponemos listos con esas cuestiones. Es algo sencillo hacer las operaciones, solo hay que identificar dónde tenemos que parar. Pero hay trucos para eso, lo vamos a revisar más adelante. Entonces tendríamos y de s es igual a error. Error es x de s menos y de s. Entonces aquí tendremos
x de s menos y de s. Todo eso multiplica a g de s. Y recordarán que todo esto es error, lo que tenemos aquí. Pero ahora ya tenemos una relación de lo que sucede con la entrada y la salida. Entonces tendremos esta expresión. Y de s es igual a, y lo podemos descomponer de esta manera. X de s, g de s, menos g de s por y de s. Sabemos que si esto lo pasamos para acá, tendremos g de s por y de s más y de s. Esto es igual a x de s por g de s. Entonces tendremos que y de s es igual a 1, perdón, y de s igual, y de s que multiplica a 1 más g de s, y esto es igual a x de s, g de s. Entonces tendremos que y de s entre x de s, que es lo que estamos buscando, esa relación, es igual a g de s entre 1 más g de s. Y esto que tenemos aquí es la función de transferencia de un sistema con retroalimentación. Entonces, si observan, lo que sucede con los sistemas retroalimentados, a diferencia de los sistemas de lazo abierto como lo tenemos aquí, a diferencia de esos sistemas, aquí con la retroalimentación vamos a forzar a que el sistema siempre se mantenga en un valor estable. Es decir, supongan ustedes que g de s es igual a 6, por ejemplo. Entonces tendríamos que 6, 1 más 6, y esto es igual a y de s, x de s. Esto es para el sistema retroalimentado. Para el sistema que no está retroalimentado, que es de lazo abierto, entonces tendríamos y de s entre x de s, y esto es igual a 6. ¿Qué sucede si x, que es nuestra entrada, es decir, ahora tendríamos nuestro sistema de esta manera, y de s es igual a 6 entre 1 más 6, que multiplica a lo que sea que ustedes tengan aquí? ¿Qué sucede si x es 0? Pues esto es 0 y esto es 0, no hay problema. Si x es 1, observen lo que sucede. Tendrían esta expresión. Y aquí tendrían esta. Esto es si x es 1. Si x es 2. Perdón, si x es 2, entonces tendrían esta expresión. 6 por 1 más 6, que multiplica a 2. Y tendrían 6 que multiplica a 2. ¿Y qué sucede si es 3, 4, 5, 6? Si observan, este valor siempre va a ser menor a 1. Siempre. Si esto es 6 y acá abajo son 7, pues ¿cuántas veces cabe el 6 en el 7? Menos de 1. Menos de 1 por el valor que ustedes les están pidiendo, pues es casi ese valor. Aquí no. Aquí es lo que ustedes coloquen. Todo el sistema lo va a tratar de esforzar como pueda. Entonces, si es 2, va a ser 12. Si es 3, va a ser 18. Si es 4, y así sucesivamente. Aquí no. Con la retroalimentación eso no va a suceder. Si es 1, se va a tratar de mantener en un valor cercano al 1. Si es de 2,
Se va a tratar de mantener a un valor cercano al 2, 3, un valor cercano al 3, y así sucesivamente. Y va a ser con esta relación. Entonces esa es una de las ventajas de tener sistemas retroalimentados, que si ustedes le están pidiendo en la entrada que llegue a un determinado valor, como en este caso, le piden al sistema que llegue a ese valor, él va a tratar de corregirse. De nuevo, esa es una ventaja de los sistemas retroalimentados. Y todo esto son funciones de transferencia. Bueno, esta parte son funciones de transferencia. Es una relación de toda la salida respecto a toda la entrada. No los puntos intermedios. Pueden tener funciones de transferencia en los puntos intermedios, pero en realidad lo que nos interesa a nosotros es qué es lo que sucede si le metemos algo al sistema, qué es lo que sucede si le sacamos algo a ese sistema, qué es lo que han estado haciendo hasta este momento en todas estas prácticas. ¿Qué sucede si nosotros tenemos nuestra función de transferencia, pero está compuesta por otros dos elementos? Por ejemplo, esto es x de s, y va a entrar a ese punto que ya habíamos señalado. Aquí se va a generar un error. Ese error va a entrar a g de s, pero va a salir a otro que es q de s. Aquí tendremos nuestra salida y de s y tendremos nuestra retroalimentación. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Si ustedes tienen esta expresión, sabemos que el error es igual a x de s menos y de s. Eso ya lo sabemos. Sabemos que en este punto tendremos una expresión intermedia. Esa expresión intermedia es error que multiplica a g de s. Eso lo sabemos. Y sabemos que y de s en este punto es esa parte intermedia que es error por g de s que multiplica a q de s. Eso también ya lo sabemos. Entonces, si observan, aquí tendremos nosotros error por g de s por q de s. Y esto se va a venir en la retroalimentación para acá. Es algo similar, sino es que es casi lo mismo que lo que tenemos aquí. Esta y de s que se viene para acá es error por g de s. Es decir, es error por g de s. Y si observan, lo que tenemos aquí es error por todo lo que esté multiplicado desde que generamos esa señal de error hasta que llegamos a la salida. Entonces se darán cuenta que esto tiene un patrón. No importa el número de elementos que ustedes tengan hacia adelante, o en este caso desde la señal de error hasta la salida y de s, que así es como le dicen, es hacia adelante. Todos esos elementos se van a multiplicar. Y la salida es similar a la que tuvimos aquí. Es esto de acá. Entonces lo vamos a dejar expresado nada más para que vean cómo se presenta dicho patrón. Y lo demás es algo menos complicado, es algo más sencillo. Entonces tendremos que y de s es igual a esa parte que es de error, que multiplica a g de s, que multiplica a q de s. Es esta parte de aquí. Sabemos que error es igual a eso. Entonces simplemente sustituimos. Ya habíamos señalado que no nos interesa mucho esa expresión de error. Sabemos que y de s es igual a error, pero error es x de s menos y de s. Todo eso va a multiplicar a g de s por q de s. Y si observan, esto que tenemos aquí es la multiplicación de todas esas expresiones. La multiplicación de g de s o de q de s. Y de q de s, perdón. Quiere decir que estamos multiplicando todo lo que se encuentra en el camino antes de llegar a y de s. Todo lo que se encuentra en ese camino se está multiplicando.
Y lo demás es lo de menos, lo demás es álgebra. Es realizar esas expresiones. Entonces aquí tendríamos y de s que multiplica a x de s que multiplica a g de s por q de s menos y de s por g de s por q de s. Y hacemos lo mismo que en el anterior. Aquí tendremos y de s más y de s que multiplica a g de s por q de s, y esto va a ser igual a x de s por g de s por q de s. Y aquí podemos simplificar, tendríamos que y de s es igual es 1 más g de s por q de s, y esto es igual a x de s por g de s por q de s. Observen esto. Esto que tenemos aquí lo estamos manteniendo. Y la función de transferencia sería algo similar a esto. Y de s entre x de s es igual a g de s por q de s entre 1 más g de s por q de s. Y esto es la función de transferencia de esos bloques. Si observan, lo único que estuvimos haciendo es lo que está multiplicado, lo seguimos multiplicando. Y es el mismo patrón que teníamos aquí. Antes de llegar a y de s tenemos esta expresión, seguimos con esa expresión. Antes de llegar a y de s tenemos estas dos expresiones, entonces seguimos con las dos expresiones. Es algo relativamente sencillo. Si ustedes tienen más elementos antes de llegar a y de s, después de esa señal de error, pues simplemente los van agregando en esa expresión. Esto es cuando tienen retroalimentación unitaria, es decir, no existe ningún bloque antes de llegar a la entrada. Pero ¿qué sucede cuando ustedes tienen un bloque con eso? Es decir, si tienen su x de s y sabemos que aquí tendremos nuestra señal de error. Aquí tendremos lo mismo, este es g de s, este es q de s, q de s. Aquí tendremos y de s. Pero ahora tendremos, y en sus libros lo van a ver de esta manera, las retroalimentaciones normalmente las colocan así, h de s. Aquí hay una situación, porque solamente hasta este punto tendremos y de s. Aquí en la salida ya no tenemos y de s. En la salida, si seguimos la misma álgebra de bloques, tendremos y de s que multiplica a h de s. Y eso es lo que se está suministrando a esta expresión. Es decir, ahora el error es diferente. El error es igual a x de s, no error de s, menos lo que anteriormente era y de s, ahora es y de s por h de s. Y es la única diferencia, y se van a dar cuenta que existe el mismo patrón. Es básicamente lo mismo, pero vamos a dejar una expresión en la retroalimentación. Y se van a dar cuenta, en la retroalimentación, eso es lo que nos permite a nosotros mantener al sistema hasta cierto punto en un valor determinado. Entonces, si ustedes tienen esa expresión, saben ahora que y de s es igual a error que multiplica a q de s por g de s. Es lo que tenemos aquí, eso ya lo habíamos comentado, es error que multiplica a g de s por q de s, eso es igual a y de s. Y ahora sabemos que este error es igual a esta expresión. Entonces aquí tendremos x de s, y de s, h de s. Simplemente sustituimos lo que sea que valga error. Entonces tendremos que y de s es igual a x de s menos y de s por h de s. Ahora es toda esta expresión que va a multiplicar a qs por g de s. Entonces observen esto. Esta parte de aquí
es la que nosotros teníamos en la retroalimentación. Esta y de s, antes de llegar a esta expresión de error, se topa con esta h de s y pues la multiplicamos. Por eso aparece de esta manera. Arriba lo dejamos igual. Este error, antes de llegar a y de s, se topa con g de s y con q de s. Entonces lo dejamos igual. Y se van a percatar que esto también pues tiene un patrón. Realizamos las operaciones. Entonces tendremos que y de s es igual a x de s por q de s por g de s. Eso no cambió. Menos y de s por h de s, que esto es lo que cambió, por q de s por g de s. Entonces lo único que tenemos aquí diferente es esta h de s, que se encontraba en la retroalimentación de y de s. Es lo único diferente. Y si observan, vamos a tener una expresión muy similar a las que hemos tenido, pero ahora simplemente le vamos agregando expresiones. Entonces ahora aquí tendríamos y de s más y de s por esa expresión nueva que acabamos de meter en la retroalimentación. Y esto debe ser igual a x de s, q de s, g de s. Y hacemos lo mismo. Entonces y de s multiplica a 1 más, ahora en la retroalimentación aparece esta h de s, porque es la que se encuentra antes de llegar a ese error. Todo lo demás es lo mismo que hemos estado haciendo en el video. Quiere decir que la función de transferencia, ahora sí, todo lo que tenemos de la entrada hasta todo completamente en la salida, va a ser igual a q de s por g de s. Y observen lo que sucede ahora en el denominador. Tendremos la parte de la retroalimentación. Si observan, esto es exactamente lo mismo que teníamos en el... Bueno, es algo similar, perdón, a lo que teníamos en el anterior con la retroalimentación unitaria. Es decir, aquí va un 1. Porque es la condición de solamente y de s. Pero como ahora colocamos una expresión de una función de transferencia que se va a encontrar en la retroalimentación, ahora la expresión es diferente. Y volvemos a la misma situación. Ahora todo va a depender de no solo q de s, g de s, sino también h de s. H de s va a hacer que nuestro sistema sea algo más lento, algo más rápido. Todo va a depender de ese valor de h de s, puesto que se encuentra en la retroalimentación. Bien, esto es para funciones de transferencia con diagramas a bloques. Recuerden estas expresiones que va a ser hacia adelante, hacia atrás, porque las vamos a ocupar cuando empecemos a revisar las funciones, pero utilizando otros programas. Hay algunas funciones que les dicen cuál es el camino hacia adelante, cuál es el camino hacia atrás, para que ustedes puedan colocar dichas funciones de transferencia.